Dios le bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite estar con ustedes en este día para traerles la enseñanza bíblica. Hoy vamos, hermanos, a estar hablando acerca de la Biblia y la cultura. Está en la lección número 20. Yo voy a solicitar que usted tenga a mano su material, usted tenga a mano su guía, para que hagamos la lectura bíblica en clase correspondiente al día de hoy. Así nosotros pues podemos cerciorarnos de las cosas que vamos a ir tratando durante este día. La lectura bíblica la vamos a tener en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, 14, del 16 al 20, Éxodo 31, 2, 3 y 1, Primera de Corintios, capítulo 10, 31, 32, 15, 38, Isaías 5, 20 y Filipenses 4, 8. Esos son los versículos que vamos a estar considerando en el estudio que tenemos para hoy. Comenzamos leyendo en el nombre de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mira, yo he llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Por lo demás, hermanos míos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Gloria a Dios. Vamos a estar hoy hablando, hermanos, como le dije anteriormente, la lección 20, la Biblia y la cultura. Hermanos, nosotros como cristianos, muchas veces somos mal interpretados, muchas veces hasta somos tergiversados cuando nosotros asumimos el compromiso de vivir nuestra vida de conformidad con las Escrituras. Hay personas que dicen que esto está pasado de moda, que estamos desfasados, que esto ya no aplica. Y algunos se van más lejos y nos dicen que nosotros hasta hacemos daño a la ciudad con nuestra actitud. Nosotros lo único que hacemos es, hermano, con esta actitud que asumimos, es iluminar
con nuestros principios o valores bíblicos, pues nosotros, cuando observamos nuestra actitud, nuestra bonanza, con nuestras palabras y con nuestros hechos, lo que estamos es dando testimonio de la transformación que las Escrituras producen en cada ser humano. A través de la palabra nosotros podemos discernir el bien y el mal, podemos discernir la luz y las tinieblas, y podemos alcanzar a un grupo de personas que están esperando una respuesta espiritual, y podemos impactar de una forma poderosa la cultura de este mundo. Por lo que nosotros como creyentes tenemos dos opciones que escoger: o nos adaptamos a la cultura de este mundo, o damos forma a esta cultura, no permitiendo nunca que el mundo cambie nuestros valores, sino viviendo nuestra vida de conformidad con la palabra de Dios, no permitiendo nunca que sea el mundo quien influya en nosotros, sino nosotros que somos los que tenemos que influir sobre este mundo. El Señor en Mateo 5:13 nos llama a nosotros, o nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Qué es la sal, hermanos? En el Oriente Antiguo, la sal era considerada como un elemento que, además de utilizarse como condimento para los alimentos, también se usaba para preservar los alimentos, y los agricultores lo usaban como abono para ellos abonar sus cultivos. Eso significa que la sal tenía una gran utilidad para toda persona en este tiempo, como la tiene hoy. Pero la sal, hermano, no se extraía de forma pura. Cuando la sal era extraída del Mar Muerto, en muchas ocasiones salía mezclada con otro elemento que era muy parecido a ella, que era el yeso. Pero cuando venían las lluvias, esta lavaba la sal, y el yeso se quedaba en un lugar ya como algo inservible, inutilizable, y la sal era puesta aparte, pero ya la sal perdía su sabor, perdía su salinidad. El Señor nos llama a nosotros hoy, hermanos, a hacer sal, a hacer la sal de la tierra. El Señor nos estaba instruyendo que nuestra única misión vital en este mundo es nosotros declarar el reino de Dios y sus propósitos. Pero si nosotros perdemos la esencia, si nosotros perdemos nuestra identidad al mezclarnos con el mundo, perdemos el sabor. Venimos a ser como la sal cuando era lavada por el agua, que perdía el sabor. El Señor nos está llamando a nosotros como cristianos a que nosotros impartemos, hermanos, a este mundo con nuestros principios y valores cristianos. Por lo que tenemos que mantener la pureza. Tenemos que mantener la pureza sin mezclarnos con la cultura de este mundo. El Señor también nos llama en el versículo 14 del capítulo 5 del Evangelio según Mateo a hacer luz. Cuando el Señor nos dice que somos luz, es que nosotros nos mantengamos visibles, que nos vea todo el mundo que nos rodea. Nosotros como cristianos debemos mantenernos visibles a un nivel que nos vea todo el mundo que nos rodea. La luz no es más que una metáfora muy importante que se usa en las Escrituras. Esta simboliza a Jesús y su misión. Él nos está llamando a nosotros a hacer luz, por lo que nosotros debemos mantener
Haz descubierta nuestra fe para que sea vista por todos los que nos rodean. Porque el Señor nos envía a un mundo entenebrecido por el pecado para que llevemos el mensaje del Evangelio. Es algo que nosotros tenemos que hacer para impactar. Porque cuando la gente observa, cuando la gente ve nuestras obras, nuestro caminar, cuando la gente lee nuestras vidas, ellos vienen a Cristo por la obra que han visto en nosotros, por la forma que nos han visto, por la actitud. Qué bueno que en este tiempo nosotros estamos llamados a hacer luz. En un momento en que las falsas enseñanzas y la incredulidad abundan, a nosotros como creyentes se nos llama a hacer luz, mis amados. Pero esa luz puede ser debilitada si nosotros permitimos que nuestro mensaje sea contaminado. Por lo que nosotros tenemos que permitir que la luz de Dios alumbre nuestras vidas. Porque cuando nosotros vivimos la obra de Dios, caminamos con Dios y permitimos que su luz resplandezca a través de nosotros, podemos llevar ese mensaje al mundo, ese mensaje de esperanza y de amor. Cuando el mundo ve en nosotros realmente nuestro estilo, cuando el mundo ve quiénes somos nosotros, porque hemos puesto nuestra fe al descubierto para que todo el mundo la vea, el mundo es atraído y viene a Jesucristo para servirle, para adorarle, para alabarle. Cuando nosotros realmente actuamos como el Señor nos llamó a hacer, como luz, primero como la sal de la tierra y segundo como luz para este mundo. Mateo 5, versículos 13 y 14. Y en los versículos 17 al 20, nosotros vemos a Jesús discutiendo aquí con los líderes religiosos de la época, porque ellos acusaban a Jesús de no seguir fielmente la ley. Pero Jesús lo que enseñaba era lo que Dios realmente desde el principio había establecido. Dios quería que sus mandamientos fueran comprendidos, que sus mandamientos fueran observados, porque la ley no es solamente una práctica religiosa o actividades políticas. La ley es algo que exige un cambio de nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra actitud, nuestro corazón, porque la ley es algo que procede del corazón, pero debe ser valorada con amor. Cuando Jesucristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él no vino a incumplirla, Él no vino a abolirla, Él vino a cumplir la ley. Jesucristo estaba hablando acerca del verdadero propósito de la ley. Él venía a mostrar cuál era el verdadero propósito de la ley, que era el plan de Dios que había sido establecido desde antes de la fundación del mundo y el cual se cumplió en Él. Eso quería el Señor, y nosotros hoy en este tiempo, como creyentes, hermanos, somos llamados a observar estos justos mandamientos de Dios. Pero no que lo observemos como un ritual, no que lo observemos haciendo sacrificios como en los tiempos antiguos, porque ya Jesucristo realizó la expiación por nuestros pecados. Jesucristo, Él mismo nos instruyó acerca de cómo observar estos mandamientos. Y es en todo lo relacionado con la moral de nosotros como pueblo de Dios. Pues Jesucristo, con su vida y enseñanza, Él nos mostró la diferencia que había en la ley. Porque Él dice y da a entender que la ley era algo más profundo de cómo la veían los
religiosos de la época, ellos no vivían ni vivían ni observaban el verdadero espíritu de la ley, pues la ley era más que meras prácticas religiosas y políticas, era un asunto del corazón observado con amor. Por eso nosotros tenemos que poner en práctica, hermanos, los principios dejados por Jesús en su ministerio terrenal. Cuando Jesús nos llama a cada creyente a que pongamos nuestra mente, que pongamos nuestro corazón en las cosas relacionadas con el reino de Dios, porque la justicia es algo que abarca todo nuestro ser. La verdadera bendición está en la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, nosotros estamos preparados para dar un poderoso testimonio acerca de la gloria de Dios, por la forma en que nosotros hemos cumplido, hemos actuado, nos hemos comportado realmente como verdadero pueblo, como Dios nos ha llamado a ser. Y aquí Él nos dejó sus principios que observamos en este pasaje, que forma parte del sermón del sermón del monte, donde Él llamaba al creyente a comportarse de esa manera, con obediencia, con esa actitud, para recibir la bendición que realmente cuando nosotros testificamos, recibimos por hablar de las grandezas del Señor. Pero todo esto procede de la obediencia. La palabra o el estudio que tenemos para hoy, hermanos, también nos habla de las habilidades. Cuando nosotros observamos, cuando las escrituras hablan acerca de las habilidades, pensamos de una vez en ministerio. Lo primero que pensamos es en diversos ministerios. Y a veces nosotros pensamos y decimos si el puesto que ocupamos dentro del reino está conforme a nuestras habilidades. Que si no tenemos habilidades para ocupar un lugar mayor dentro del reino, podemos decirle que esto podría ser cierto solamente cuando estos ministerios no estén asociados con la iglesia. Cuando si el puesto que usted ocupa está asociado con la iglesia, nos referimos a lo que son los ministerios como de la predicación, la enseñanza, la música. Pero también tenemos que entender que el Señor nos unge, que el Señor muchas veces nos prepara de diversas maneras y con diferentes propósitos. Pues muchas veces esas habilidades que usted tiene, el Señor las aprovecha para usted usarla en lo secular. Y el Señor a veces le da un lugar en el mundo, un puesto secular. Y desde allí usted como creyente puede servir al Señor, porque allí hay personas tal vez a su lado que interactúan con usted, que tienen muy poco conocimiento de Dios. Usted está ocupando el lugar que Dios quiso que usted ocupe en el momento adecuado. El lugar que usted ocupa, no importa dónde esté, es el lugar que Dios quiso que usted ocupara en el momento adecuado. Y desde allí usted tiene que hacer el trabajo para el que lo puso el Señor allí. Usted tiene allí que proclamar el nombre de Dios. Usted tiene que hablar de Dios a aquellas personas que están allí, que saben muy poco de Dios. Y con la obra del Espíritu y con los dones que Dios nos ha dado, nosotros podemos testificar acerca de la gloria de Dios. Porque en el lugar donde Dios lo ha puesto, ese es el lugar que Dios quiere que usted ocupe en ese momento.
Y desde allí usted tiene que servir sin importar las habilidades, la preparación que usted tenga. Desde allí usted tiene que servir. Desde allí usted tiene que proclamar el reino de Dios y su justicia con la ayuda del Espíritu y con los dones que Dios ha puesto a su servicio para que usted le sirva. En cierta ocasión, en Primera de Corintios, capítulo 10, nosotros vemos al apóstol Pablo allí, donde nos habla acerca de cuál debe ser el sentido de servir de un creyente o de vivir. ¿En qué sentido? Pablo allí lo que habla es de en qué sentido debe vivir un creyente. Es Primera de Corintios capítulo 10. Porque había ciertos creyentes allí en Corinto que decían que los creyentes podían vivir como ellos quisieran. Pero el apóstol Pablo le dice de ninguna manera. Porque el creyente no está llamado a vivir basado en asuntos legales. El creyente debe vivir de una forma o de la forma que beneficia a los demás. Si nosotros meditamos, analizamos los talentos que Dios nos ha dado, esos dones que Dios nos ha dado, nosotros vemos que esas bendiciones que Dios nos ha dado no fueron exactas y exclusivamente para nuestro beneficio, sino que son en primer lugar para nosotros bendecir a otros y para la gloria de Dios. Es para beneficiar a otros. Siempre debemos pensar en el otro. Siempre debemos ver a los demás como mayor que nosotros mismos y pensar siempre con nuestro vivir en los demás, cómo nosotros vamos a beneficiar a los demás, porque ese es el propósito de esos dones y talentos que hemos recibido, que nosotros beneficiemos a los demás y glorifiquemos el nombre del Señor. Pues cuando usted glorifica el nombre de Dios, el Señor le bendice y a través de usted el Señor bendice a los demás. Hay diferentes formas de vivir del creyente. Nosotros tenemos que entender que hemos sido llamados a este evangelio. Nosotros hemos sido llamados a este evangelio, hermano, con propósitos diferentes. Nosotros hemos sido llamados, gloria a Dios, y debemos servir, porque como cristianos hemos sido llamados, hermano, primero para amar. Segundo, hemos sido llamados al perdón. Hemos sido llamados a la honradez. Hemos sido llamados a la caridad. Hemos sido llamados a la generosidad y a muchas otras virtudes espirituales. Pero tenemos que entender, hermano, que estas virtudes espirituales de las que estamos haciendo referencia ahora no se dan en una cultura impía, no se dan en una cultura caída, y por tanto son un testimonio poderoso de la gracia transformadora de Dios. Estas virtudes a las que hemos hecho referencia, hermano, son realmente un testimonio poderoso de la gracia de Dios. Si nosotros nos vamos a Filipenses, capítulo 4, versículo 8, nosotros vamos a ver cómo Pablo habla acerca de qué debe ser la vida, cómo debe caminar, cuál debe ser el estilo de un creyente. Porque hay muchas formas a veces cuando nosotros, hermanos, entendemos o tenemos que entender, estamos hablando de la cultura y de la palabra, de la cultura de este mundo, pero tenemos que ver que se produce un encontronazo, se produce un choque entre la cultura de este mundo y los principios bíblicos y los valores bíblicos. Nosotros tenemos que entender que dice la palabra que nosotros vivimos en este mundo, pero que no pertenecemos a él. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Por lo que nosotros tenemos que entender que nuestra ciudadanía no es de este mundo, sino del cielo. Y debemos nosotros ver las cosas de este mundo diferente a como el mundo la ve. Es aquí donde se produce un choque entre los valores de la cultura de este tiempo
y los valores cristianos que nosotros tenemos que poner en alto a la hora de nosotros observar el comportamiento del mundo en cuanto a lo que es la diversión. Nosotros tenemos que entender que las cosas que debe agradarnos y nos debe divertir a nosotros son completamente distintas a las cosas que el mundo es divertido, divierten al mundo. Nosotros tenemos que ver eso de una forma diferente en cuanto, hermano, a las cosas que nos producen a nosotros diversión. Por lo que tú, cuando, por ejemplo, en este tiempo, tú navegas en el internet, tú tienes que saber, hermano, qué es lo que tú allí estás viendo. Cuando tú en la tranquilidad de tu hogar enciendes tu televisión, tú como creyente, tú tienes que tener muy en cuenta también qué es lo que tú estás viendo allí en tu televisión. Cuando tú vas a salir de tu hogar, tú debes tener muy en cuenta cuál es el lugar que tú vas a visitar. En cada una de las cosas que tú hagas que se relacionen a la diversión y a lo que te haga sentir regocijado en tu vida, debe ser completamente diferente a las cosas que divierten, regocijan y complacen al mundo, porque son dos culturas completamente distintas y nosotros no podemos dejar que la cultura del mundo influya sobre nosotros y cambie nuestros valores. Nosotros somos los que tenemos que influir sobre el mundo y nosotros tratar, oh, gloria a Dios, de cambiar. Nosotros tratar de cambiar esta cultura, dar forma a esta cultura, viviendo la vida conforme a como la palabra de Dios establece, a como las escrituras establecen, no a como el mundo ha establecido. Porque nosotros tenemos que vivir de una forma completamente diferente a como vive el mundo. Por eso Pablo, hablando a los filipenses acerca de cuál debía ser la forma, acerca de cómo debían vivir los filipenses, Pablo le dijo claramente: por lo demás, hermano mío, en el capítulo 4, versículo 8, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque así es como nosotros tenemos que demostrar al mundo que somos diferentes. Nosotros somos llamados a ser la sal de la tierra. Nosotros somos los llamados a ser la luz de este mundo. Vamos a llevar este mensaje a un mundo entenebrecido por el pecado. Y la gente va a creer el mensaje conforme a cómo vean tu obra, hermano. Conforme a cómo ellos vean, porque ellos te leen. Tú debes ponerte, hermano, en una tacita de cristal. Tú debes ponerte visible, porque la luz es para hacerse visible. No haces tú nada con poner la luz en una casa debajo de la cama o debajo de la mesa, porque se va a mantener oscuro el lugar. La luz debe ser puesta encima de encima de la mesa, para que alumbre a todos los que están en la casa. Así debemos ser nosotros ante el mundo, hacernos visibles, para que el mundo que nos rodea vea nuestra fe, el mundo que lo analiza vea nuestra obra, y por esa obra que nosotros estamos llevando a cabo, por esa obra que nosotros estamos demostrando y que estamos siendo observados por ese mundo que vive en tinieblas, ellos vengan a Cristo, lo reciban y le adoren. Nosotros somos la luz. Esa metáfora que simboliza a Jesucristo y su misión también no ha sido aplicada a nosotros, mis amados. Seamos luz, para que donde quiera que estemos alumbremos. Esa antorcha que alumbra, y que los que están en tinieblas sean iluminados y se sientan atraídos. Nos ha tocado vivir en un tiempo en que la incredulidad, en que las falsas religiones están en aumento. Y es la razón por la que nosotros tenemos que ser luz en medio de este mundo. No permitir que nuestro mensaje se contamine, para que nuestra luz no mengue o se apague. Debemos dejarnos alumbrar por la luz de Cristo. Tenemos que, viviendo la obra de Cristo y nosotros reflejando su luz, podamos llevar al mundo este mensaje lleno de amor y de esperanza.
para que el mundo encuentre la oportunidad de salir de ese mundo de tiniebla y venga a Cristo y entregue su vida a Él. Pero los llamados somos nosotros, aunque el mundo nos critique, aunque el mundo a veces nos tilde de anticuado, aunque el mundo muchas veces diga que nosotros con nuestro estilo de vida, conforme a como las escrituras establecen, lo que hacemos es daño a la sociedad. Nosotros sabemos que lo que estamos es iluminando con nuestros valores bíblicos y observando nuestra obra de amor y de bondad con nuestras palabras y nuestros hechos. Nosotros damos testimonio del poder transformador de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos permite discernir el bien y el mal. Las escrituras son las que nos permiten discernir la luz y las tinieblas. Las escrituras son las que nos permiten llegar hacia grupos de personas que están deseosos de recibir una respuesta espiritual. Nosotros podemos alcanzarlo e impartir de una forma poderosa la cultura de este mundo. Por lo que a la hora de tú escoger entre esas dos opciones, o adaptarte a la cultura de este mundo, o tú tratar de que la cultura de este mundo sea cambiada, sea transformada, no viviendo tú conforme como te dice la cultura de este mundo, sino que nosotros con nuestra actitud, nosotros conforme a la palabra, demos forma a esta cultura pecaminosa en la que la gente está inmerso y en lo que todo el mundo quiere estar andando, en la que todo el mundo quiere estar envuelto. Pero nosotros, el mundo no va a cambiar nuestros valores. Nosotros viviremos conforme a como la palabra de Dios establece. Y nosotros somos los que estamos llamados a influir sobre este mundo. Y nosotros, además de influir sobre este mundo, dar forma a esa cultura mundana e impía. Y no permitir que esa cultura influya sobre nosotros. Porque en una cultura impía, en una cultura caída, estas virtudes espirituales no se ven. Solo se ven a través de ese poderoso testimonio de la obra redentora, de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, hermano, y Dios te guarde, y nos vemos en la próxima.